Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos entonces una vez más aquí en Viña del Mar, Chile, y hemos traído un nuevo mensaje para su crecimiento espiritual. Crecimiento, y vamos avanzando en el Evangelio de la gracia de Dios. Así vamos saliendo entonces de los miedos que muchos años estuvimos viviendo con mucho miedo, pero con las enseñanzas que hemos recibido de parte del profesor preterista, y también hemos conocido entonces la escatología bíblica, que ya es consumada, y esto nos ha traído una tranquilidad, una paz y un bienestar emocional, y queremos que usted también reciba eso. Por eso entonces vamos a comenzar ya para traer este mensaje, que le colocamos entonces el título, que ya tiene el título. Usted tome nota allí, escriba en su agenda el título para que no se confunda con los otros mensajes. Las 7 copas de la ira de Dios. Ese es el tema de este mensaje. Las 7 copas de la ira de Dios. Así vamos a comenzar con el capítulo de Apocalipsis y el capítulo 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. Ahora, antes de usted comenzar a estudiar esta de las 7 copas de la ira de Dios, es muy importante saber entonces que la escatología ya es consumada. Por lo tanto, ya no hay más profecías que se deban cumplir, como es el pensamiento de la iglesia tradicional del siglo XXI, que siempre espera un tiempo en que venga entonces a ser cumplidas las promesas que están en el libro de Apocalipsis, porque todos esos asuntos apocalípticos entonces ya no sucederán, porque ya sucedieron en el primer siglo de la era cristiana, en el año 70. Así que vamos entonces y vamos saliendo también de esa expectativa que era para nosotros, que eso sucedería en cualquier momento, o en siglos venideros, porque eso ya sucedió. Todo esto, el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70, y todo lo que está escrito en este libro ya se cumplió. Todo ya fue cumplido. Por eso sabemos que quién iría a vivenciar todas las profecías y todo el libro de Apocalipsis. ¿Quién iría a vivenciar esto? Entonces eran los hermanos del primer siglo y no nosotros. Así que vamos a entender esta parte de las 7 copas de la ira de Dios. 16, primer versículo, 16:1. Dice lo siguiente: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a leer entonces vamos viendo hasta el versículo 5, 6. Vamos a seguir viendo esto. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hay una referencia que usted lo puede anotar allí en Éxodo 9, versículo 10. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto también hace una referencia en el libro entonces de Éxodo 7, que también lo vemos en el capítulo 9.
o el capítulo 9 o el capítulo 7. Allí usted encuentra esa referencia. El versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Allí entonces usted va a ver esto también en el libro de Éxodo, capítulo 9 en adelante, donde fue ese tiempo en donde el Señor estaba retirando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, de Egipto. Y allí entonces el río Nilo se convirtió, y todas las aguas de la ciudad se convirtieron en sangre. Veamos el 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Quiénes fueron entonces los que derramaron sangre? Fueron los judíos, apóstatas, que derramaron sangre allí de los profetas y de los enviados que el Señor entonces les enviaba para que reconocieran que el Señor era Dios, que Jesús era el Mesías prometido. Mire, cuando dice aquí en el versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa. Cuando habla de copa, entonces él habla de algo rápido. Porque cuando usted toma una copa que tenga un líquido, por ejemplo, este vaso tiene un líquido, si yo lo derramo, esto es muy rápido. Así sería entonces el tiempo en que ya vendría para el juicio que el Señor estaba anunciando a través de Juan. Y lo escribe acá entonces en el libro de Apocalipsis y el capítulo 16. Allí vemos entonces que esta copa era algo que iría a suceder rápidamente. Y el segundo ángel dice: derramó su copa sobre el mar. Y allí es donde estábamos viendo que sobre el mar se transformó entonces en el tiempo del pueblo cuando salía de Egipto en sangre. El agua se convirtió en sangre. Y esto el Señor lo estaba entonces trayendo en visión al apóstol Juan, recordando lo que sucedió en aquel lugar, porque él también estaría pronto para aplicar un juicio. El versículo 7 dice: oí también otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Sabemos que en el juicio que vendría, que en esos días, aquí estaba siendo profetizado, ¿cierto? Aquí estaba siendo revelado por el apóstol Juan, pero ahora en el siglo XXI sabemos que en el siglo I sucedió el gran incendio. El versículo 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Era tanto el dolor que hubo allí, porque aquí está hablando de la gran tribulación, hermanos, esos 3 años y medio de la gran tribulación que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24 y el versículo 21, anótelo para que usted revise, examine la escritura y vea que lo que le estamos trayendo no es invención ni del profesor y ni mía. Aquí está escrito en la palabra del Señor. Dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Porque allí ese pueblo
que tenía entonces a esta bestia como era su idolatría. Allí ellos estaban siempre venerando a esta bestia y a su imagen. Entonces, todo esto sucedió en el primer siglo de la era cristiana. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí entonces entendemos también lo siguiente, de que por tener estos tantos dolores, tan terribles dolores de lo que estaba sucediendo, las úlceras y el fuego, el calor terrible que ellos estaban muriendo por causa de ese fuego, aquí dice que ellos blasfemaron contra Dios. Para que usted vea allí cómo estos judíos apóstatas, que estamos hablando del primer siglo, de ese tiempo, de esos judíos, no los de hoy, del siglo XXI, estamos hablando de una nación apóstata, Jerusalén en aquel tiempo, siglo I, en la primera era cristiana. De allí es donde aconteció todo esto y vinieron todos estos flagelos contra el pueblo de Jerusalén, contra el pueblo de Israel. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de esos dolores. Pero mire, usted vea cómo ese pueblo rechazó al Señor, cómo ese pueblo odió al cristianismo, cómo ese pueblo persiguió y hizo de todo contra el Mesías, hasta llevarlo a la crucificación. Jesús siendo crucificado, ellos no respetaron el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y allí, después de casi 40 años, en esa generación el Señor viene y aplica entonces el juicio, que lo conocemos como el juicio final. Muy conocido y muy esperado por la tradición religiosa, ese juicio final ya aconteció, hermano. Ya aconteció en el año 70. Así que nosotros traemos estos mensajes con el único propósito de que usted conozca primeramente a este Dios maravilloso, segundo, que usted conozca lo que Él hizo y el amor que Él tiene por su pueblo, por sus hijos, por usted que está allí en la plataforma observando y también escuchando, tal vez usted tomando sus anotaciones. Para conocer el Dios tenemos que hablar sobre Él y tenemos que traer la verdad. El propósito de esto es eso, que usted conozca la verdad y que salga del miedo, salga de esa expectativa que hay en la tradición religiosa de esperar que sucedan estos acontecimientos, cuando esto ya todo sucedió. Así que ellos blasfemaron contra el Dios del cielo. ¿Qué es lo que usted hace cuando los dolores están fuertes? A veces a usted le duele un dolorcito de un molar, o tiene un dolor porque se cortó en la cocina un dedo, o porque le viene un dolor más serio que de alguna enfermedad. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Usted blasfema contra Dios o usted clama a Dios? Usted clama a Dios, usted le pide a Dios, usted le suplica a Dios. Pero ellos no. Ellos, mientras más dolores tenían, más blasfemaban contra el Dios Altísimo, contra el Todopoderoso. ¿Ve? Entonces aquí seguimos en el sexto ángel. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, en el libro de Flavio Josefo, que nosotros lo hemos recomendado bastante, porque Flavio Josefo, él iba haciendo sus escritos. Flavio Josefo participó en este tiempo del primer siglo y dejó sus anotaciones, donde se escribió el libro que se llama la Guerra de los Judíos. Usted puede comprar ese libro en cualquier librería cristiana o una librería
de una ciudad grande, donde estén esos libros que muchas veces en las librerías pequeñas de barrios usted no lo va a encontrar, pero en las librerías cristianas con certeza y usted lo irá a encontrar. Entonces el Flavio Josefo, él comenta de que este río Éufrates, el río Éufrates, él fue seco. Yo hice mis anotaciones aquí. Él fue seco por este general del ejército que estaba a cargo, el general Tito, que estaba a cargo en ese tiempo del ejército romano en la invasión allí a Jerusalén en el año 70. Él ordenó entonces que se secara ese río para poder hacer el camino más fácil para las tropas que venían entonces vecinas a ayudar a esta guerra que hubo allí en el año 70 y en esta invasión romana. Entonces, para que fuese más facilitado el trayecto y más pronta la llegada para el combate. Entonces ese río, general Tito lo secó. Eso es lo que habla en el libro de Flavio Josefo. Y todo esto estaba profetizado ya. Usted lo encontrará eso en el libro de Isaías 11, de 15 al 16. Todo esto está con profecías, ¿ve? Ahora el versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí también podemos entender de que el Señor dice en determinado lugar de la Biblia, Él habla que Él envía espíritus engañosos para que le crean a la mentira. Y aquí vemos que esos espíritus engañosos a manera de ranas, se recuerda que también en la salida del pueblo de Egipto, también el Señor trajo ranas como una plaga, como la plaga de las ranas. Y allí entonces el faraón tenía que soltar al pueblo de Israel para que fuesen a servir y hacer un sacrificio al Señor y estar libres y a ir a camino de la tierra prometida. Pero el faraón no quería dejarlos. Entonces el Señor le comienza a enviar plagas y muchas plagas, y una plaga de ellas entonces es la plaga de las ranas. Y aquí dice que estos eran espíritus de demonios. Y fíjese usted que hasta en las hechicerías, se usan mucho estas ranitas para hacer sus hechicerías. Y hechicería, hermano, no necesita ser el diablo, ¿sabe? Las personas que tienen una mentalidad de maldad, ellos hacen estas hechicerías. Y está eso escrito también en el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 20. Usted puede ver allí entonces que hay gente dedicada a eso. Pero aquí estamos hablando de las 7 copas del libro de Apocalipsis, de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Cuando esto también lo vemos, que tenemos referencia en Mateo 24, 43, 44, en Lucas 12, 39 al 40 y en Apocalipsis 3, 3. Él dice así: he que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y mire, Armagedón
era un lugar, era una colina, que en hebreo, en el lenguaje, en el idioma hebreo, Armagedón significa aire revuelto. Allí ese era el nombre de la colina, que tenía ese nombre de Armagedón. Esto no es una batalla de Armagedón. Aquí dice, y los reunió, ya los reunió en el año 70, fueron reunidos. Entonces, ¿quién espera el Armagedón? Tiene que leer el capítulo 15 completo para poder tener una noción clara de lo que está aprendiendo en el capítulo 16. Porque si usted lee solamente un versículo, o un versículo antes, o un versículo después, usted no va a tener la claridad, no va a entender el contexto ni el texto. Se va a quedar con un versículo que a usted de poco le va a servir para el conocimiento del crecimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y en eso es que nosotros topábamos, porque nos quedábamos con el versículo o con la profecía que venía del supuesto altar del pastor, y nos quedábamos con eso, pero no íbamos a examinar las Escrituras. Y mucha gente hoy piensa que sí leyó la Biblia de capa a capa, la leyó no sé cuántas veces, pero no ha entendido nada, porque no ha llegado entonces a su mente la claridad de lo que estamos explicando. Usted necesita estudiar esto con calma. Si usted tiene amor por la palabra de Dios, por lo que el Señor hizo, entonces usted es un cristiano verdadero, porque el cristiano verdadero quiere saber a fondo, en la profundidad, quién es Dios, quién es nuestro Padre, qué es lo que hizo por nosotros y cómo le puedo yo agradar a Dios para poder sentir que Él está feliz conmigo o yo sentirme feliz con Él. ¿Entiende? Entonces, si usted es una persona que solamente ve un versículo y un versículo esporádico en diferentes lugares, usted no va a conseguir entender de lo que estamos hablando. Apocalipsis, hermano, completo, el libro ya, todo lo que está escrito en Apocalipsis ya sucedió. Así que, y también todos los primeros capítulos están escritos para las iglesias de Asia Menor, no para nosotros, siglo XXI. Así que sigamos acá. Armagedón, entonces, fue un lugar que era una colina, y allí donde se dio entonces esta batalla. Hubo una batalla allí. Y en esa batalla donde murió mucha gente, muchos judíos cayeron allí derrotados. Ahora, ¿por qué este Armagedón el Señor quiso llevar nuevamente allí? Este Armagedón, esta colina, era una colina de símbolo de victorias para el pueblo judío, porque allí es donde se dio entonces una batalla donde Gideón ganó entonces ganó la batalla contra los medianitas, y eso fue una gran victoria para el pueblo de Israel de aquel tiempo. Y entonces allí también hubo una batalla en donde Israel también sale victorioso con los cananeos, cuando ganan también una batalla contra los cananeos. Entonces Armagedón, o colina de Armagedón, allí colina que, como digo, el nombre en hebreo es aire revuelto. Allí en aquel lugar era lugar de victoria, era un símbolo de victoria, pero el Señor en esta ocasión los lleva allí porque allí iba a estar entonces la gran batalla en donde Israel no salió victorioso, en donde Israel fue derrotado por el Señor, y allí entonces también sale esa idolatría del Armagedón.
así que usted conozca mejor esta palabra, que la he escuchado muchas veces, y aquí entonces tenemos la revelación de eso. Versículo 17 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Y cuando dice hecho está, yo anoté algo acá, que cuando dice hecho está, es porque esta batalla del año 70, allí hubo la gran victoria, donde el Señor derramó la ira. Hubo una gran batalla, pero también hubo una gran victoria, en donde el Señor hace el cambio del pacto. Allí es donde se completan todas las profecías que estaban escritas en los libros libros históricos, y también de Apocalipsis, y también parte del Nuevo Testamento. Allí vemos entonces que allí dice que salió una gran voz del trono diciendo: hecho está. Nosotros vemos entonces que el Señor allí, Él no dio victoria al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue completamente derrotado. Y allí el Señor aplicó su juicio en el año 70. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Cuando habla de Babilonia, sabemos que el Señor compara a Jerusalén con Babilonia, porque ya estaba de esa manera, esa amada ciudad que era la gran ciudad en donde estaba el templo, el grandioso templo, en donde los judíos entonces adoraban al Señor. Pero vemos aquí que la gran Babilonia cae, y vino entonces el Señor y le entrega un cáliz del vino del ardor de su ira. Y la gran ciudad dice que fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Cuando dice la ciudad que fue dividida, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, allí esto significa que estas 3 partes, los que cayeron, unos cayeron a espada, otros cayeron quemados, y otros cayeron cautivos. Esas son las 3 partes en que quedó dividida la ciudad, la Babilonia, como el Señor la llamaba, últimamente la llamaba de Babilonia. Estamos hablando de Jerusalén, de aquel tiempo, de aquel siglo. Y entonces el Señor allí aplicó su ira. Estamos hablando de estas 7 copas que fueron derramadas allí de la ira de Dios. Y el versículo entonces: y la gran ciudad fue dividida, dice, en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Profetizado esto estaba? Sí, en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 17. El versículo 20 dice: y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. También esto alude un poco o bastante
de lo que sucedió en Éxodo 9:23, de la plaga que fue enviada también por el Señor de granizos, cuando el pueblo de Egipto estaba siendo retirado por el Señor en la salida de Egipto. Y vemos aquí en esta última parte que estamos aquí observando, que ya blasfemaron contra Dios. Dice que cayó sobre los hombres de aquella época, de aquel lugar, en aquel siglo, y aquella nación, sobre los hombres de aquella nación, un enorme granizo. Cuando él habla de esto elude a los proyectiles que eran lanzados por el ejército romano, que eran enormes piedras que entonces soltaban con su maquinaria que ellos tenían de aquel tiempo, una maquinaria pesada, y que estas piedras llegaban a pesar al máximo de 100 kilos cada piedra, cayeron sobre los hombres de aquel lugar en aquella ciudad. Y eso a él llama acá de granizo como el peso de un talento. Ese talento era de 40 a 100 kilos cada talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo y por la plaga entonces que todo eso que estaba sucediendo en Jerusalén en aquel tiempo. Así que para que usted pueda entender el capítulo 16 de Apocalipsis, usted tiene que leer completo el capítulo 15, donde entonces usted va a entender este juicio que vendría sobre Israel, sobre Jerusalén. Porque Israel fue el centro de toda la profecía de Apocalipsis. Israel no es para nosotros que vivimos aquí, Latinoamérica o en Europa o Estados Unidos y mismo Asia, porque esto aconteció en el tiempo del primer siglo de la era cristiana. Entonces la ira de Dios sería la manifestación sobre ese pueblo que no respetó la alianza ni sus ordenanzas, y por eso también el Señor tuvo que hacer el cambio del pacto. Así, con esto entregamos este mensaje de las 7 copas de la ira de Dios. Mire, yo hice muchas anotaciones aquí, pero no lo necesité prácticamente porque el tema está hablando por sí solo. La Biblia no miente, la Biblia no se contradice. La Biblia, ella responde su propia palabra. Entonces, con esto nos despedimos y le agradecemos por su participación en estar escuchando estos mensajes, y que les sea de grande utilidad para su crecimiento espiritual. Nosotros le pedimos siempre a usted de que comparta nuestros videos, que usted los envíe por sus redes sociales. Mire, hay tantas redes sociales que usted puede tener, como Facebook. También usted puede tener WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp alcanza el mundo entero. Usted puede enviar mensajes por el WhatsApp. Usted toma allí el link y usted envía el mensaje o los mensajes que usted pueda recibir. Envíelos por vía WhatsApp si usted no tiene Facebook, Instagram y todas estas cosas que hoy en día son las plataformas por las que nosotros podemos estar enviando estos mensajes. Y le pedimos entonces también que haga su comentario. Si usted desea entonces hacer un buen comentario, hágalo siempre respetuosamente, y también apriete allí la campanita para que pueda recibir nuestras próximas notificaciones. Le damos muchas gracias a usted y lo dejamos enteramente invitado para un nuevo mensaje, si así Dios lo permite. Gracias y paz.